Ok, buenos días, buenas tardes a nuestros internautas de nuestro canal de YouTube de Regionalista. Hoy día tenemos una edición especial sobre lo que está pasando en Argentina, cierto que en Chile nos afecta bastante. Y bueno, vamos a hacer un análisis hoy sobre las elecciones primarias que pasaron ya hace 2 semanas y vamos también a conversar un poco de la situación, ¿cierto? Que de lo que está pasando en Argentina hoy, con esto de los saqueos, ¿no? Y hay una serie de la crisis en general, ¿no? Que está pasando Argentina. Y para eso le damos la bienvenida, bueno, a nuestro panelista estable, ¿no? David Harvey, historiador, pero tenemos otra historiadora hoy día, invitada, ¿cierto? Andra Chastain, que está en la Universidad de Washington State, es profesora asociada de Historia Latinoamericana, está en el Departamento de Historia. Te damos la bienvenida, Andra. Y Carlos Bertolio, que es profesor titular en el Departamento de Language and Philosophy, o sea, Lenguas y Filosofía, en Southern Utah. Ambas son universidades estatales. Bueno, te damos la bienvenida, Carlos. Carlos es argentino, además. Gracias. No de Buenos Aires, ¿verdad, Carlos? No, de Córdoba, De Villa María. Córdoba, exactamente, de Córdoba. Entonces es una distinción importante porque la perspectiva, ¿no? A veces cambia siendo Ujú. de provincia que siendo porteño. Así que bueno, les damos la bienvenida y le voy a dar a David la palabra para que haga la primera pregunta. Te había dado la palabra para que dieras hicieras la primera pregunta, Me ¿ok? parte tú, yo creo. Ok, bueno, en ese caso parto yo con una pregunta para los dos, y es la pregunta obvia. ¿Cómo leen ustedes el resultado sorprendente que tuvo Milei? Yo escribí una columna la semana pasada que Carlos la leyó, bueno, yo hago un análisis en torno a los mitos, ¿no? Y cómo esto cae dentro de toda esa mitología argentina. Entonces quiero saber qué opinión tienen ustedes de lo que pasa, por qué ocurrió esto. Ujú. ¿Andra? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación de conversar con ustedes y dar mi perspectiva, que tengo que decir que no soy especialista en la historia argentina, pero doy clases sobre la historia latinoamericana en el siglo XX, así que muchas veces tengo que explicar algunos como resultados que parecen muy sorprendentes a mis alumnos para explicar un poco cómo eso es un resultado de algo más profundo en la historia. Y bueno, para mí parece como la primera cosa que pienso es que muestra una tendencia en toda América Latina de rechazo a las élites políticas, al oficialismo, como sea de lado como centro izquierda o centro derecha. Um, por ejemplo, en Chile también hubo elecciones hace algunos meses para la convención de la Constitución y fue como un rechazo al gobierno de Boric, de la izquierda. Así que hay como una que va desde la izquierda a la derecha y ambos lados. Y eso también parece como más que podemos verlo también desde los años 90 o del comienzo del siglo XX con, como decir, como la onda rosada, no sé cómo se dice en español, the pink wave, ¿sí? De, La hay onda una, rosada. la La onda rosada. ola, sería ola Hola, rosada. gracias. Onda diferente. La ola rosada y después un rechazo a esto. Entonces, y también se puede leerlo como comparado a Bolsonaro o a Trump, pero yo creo que es una tendencia mayor de rechazo al oficialismo político. Carlos. Sí, bueno, obviamente de acuerdo con la idea de que esto no es algo aislado, sino que es una tendencia regional, pero también pensando en esto, ¿no? Viene la frase
de Marx, ¿no? Que la historia ocurre dos veces, ¿no? Como, primero como tragedia, después como farsa. Bueno, en Argentina ocurre más de dos veces, ¿no? Argentina vive una especie de loop, ¿no? En donde las cosas pasan y vuelven a pasar. Em, Cuando hablabas en tu artículo de los mitos, ¿no? Y hablabas bueno, de Maradona, entre otros mitos, ¿no? Y de Perón y de Evita, etcétera, hay otro mito que se me viene a la cabeza cuando hablamos de justamente de esta vuelta en este caso de la derecha, o el surgimiento de Milei o del neoliberalismo, que es el mito o es esta idea de Argentina potencia mundial, ¿no? Que es un mito, eh, digamos, muy, muy instaurado, Argentina como esta tierra de una potencialidad infinita, ¿no? La idea del granero del mundo, ¿no? Argentina con el mayor PBI a nivel mundial en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, eh, que de hecho vuelve, no solamente Milei, sino Menem lo hizo en los 90 a eso, ¿no? Vuelve en su relato con esta idea de que tenemos que volver a ser lo que fuimos, ¿no? Entonces, obviamente esto de ser lo que fuimos está muy en dudas, ¿no? Porque la Argentina de comienzos del siglo XX era una Argentina, si bien rica de acuerdo a sus indicadores económicas, rica para una élite porteña, ¿no? Que vivía en Buenos Aires como la París sudamericana, y vuelve, podemos hablar de muchos mitos, ¿no? Junto a esto viene el mito de la Argentina blanca, de la Argentina europea y de aquellos que no entran en esa categorización y por lo tanto son los indeseables, que son los cabecitas negras que después fueron, ¿no? Gran parte de, de aquellos que ayudaron, ¿no? O que se conectaron con el movimiento peronista. Pero a lo que voy es sorprendente hasta cierto punto porque nadie esperaba, o casi nadie esperaba, que el movimiento de Milei llegara a a ganar, ¿no? Las elecciones primarias. Se esperaba una especie de una buena cantidad de votantes, pero no esperaban ese resultado, nadie lo esperaba. Pero si uno lo piensa, no es tampoco tan sorprendente, porque a aquel mito, ¿no? De la Argentina potencia en el siglo eh, al comienzo del siglo XX, finales del XIX, se suma un nuevo mito o una nueva añoranza, que yo la he escuchado en Argentina hablando con amigos, ¿no? Esta idea de, ¿te acordás de los noventas, cuando las cosas costaban 50 centavos? Cuando por 25 centavos, o 5 centavos me compraba un chicle. O sea, obviamente no, fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, pero esta idea de volver a aquella etapa de estabilidad, ¿no? Lo cual tiene sentido en un país con una inflación del más del 100%, o sea, no es algo ilógico a lo que voy, no es algo ilógico. Lo que sí es también una vuelta al mito, ¿no? Porque a dónde llegamos después de esos 10 años de estabilidad? eh, un poco no ficticia, pero artificial, ¿no? ¿A dónde llegamos con esos 10 años, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo cambia el contexto ahora? Porque cuando llegó Menem, ¿no? Para lograr esa estabilidad y la convertibilidad y todo lo que pasó, vendió lo que llamábamos las joyas de la abuela, ¿no? Privatizó las empresas públicas, aerolíneas, YPF, gas, agua, teléfonos.
ahora no queda más nada de eso para privatizar, ¿no? Entonces ya como casi volviendo sobre eso, mi ley propone, ya que no hay órganos estatales que vender, vendamos nuestros órganos privados, ¿no? Entonces, es interesante porque volvemos sobre esto, ¿no? La historia ocurre dos veces, ¿no? Bueno, un poco eso es como yo lo entiendo, ¿no? Como lo vi. Perfecto. David, ¿tienes alguna pregunta? O sea, no tanto una pregunta, sino, no sé, una reflexión ah, sobre la situación en que se encuentra Argentina en este momento. Que ahora, sobre todo, la cuestión de su deuda externa y de sus recursos naturales, sobre todo lo que es el litio, que es un tema importante para Argentina tanto como para Chile y Bolivia. Que una de las noticias, no sé, preocupante, yo diría, que es nueva dependencia hacia China y el grupo de los BRICS, que son básicamente cambiar un neocolonialismo por otro, yo diría, que por mucho descontento que podrían tener los argentinos con la FMI, por lo menos es un organismo internacional bastante transparente, que ya se ha mostrado dispuesto a negociar los términos de la deuda, pero que China retoma la deuda es más bien para preguntar qué piden a cambio, porque la experiencia de los últimos años de la influencia china en África, por ejemplo, demuestra que no se trata de solidaridad de tercer mundo, es más bien velando por sus propios intereses, sí, sí, como siempre. Y otra reflexión que se me ocurrió, la cuestión de la dolarización de la economía argentina. Uno que entiendo que, dado la hiperinflación que ha vivido el país últimamente, eso puede parecer una alternativa atractiva, pero bueno, va a encarecer mucho la vida a los argentinos y además recorta mucho las opciones que tenga un gobierno si no tiene control sobre su propia política monetaria. Yo diría, por ejemplo, la experiencia de Grecia en la crisis europea, que como estaba dependiente del euro, una política monetaria básicamente alemana, cuando vino la crisis, el gobierno tuvo pocas opciones para reactivar la economía porque no tenía control sobre su propia moneda. Así que, no sé, doy esas reflexiones, no una pregunta realmente, pero son dos temas contundentes de la actualidad argentina. Andra, ¿qué piensas tú sobre esto? A ver, no, es una cuestión interesante de comparar sus propuestas económicas tan radicales y que pueden perjudicar tanto a la nación o a los ciudadanos, pero no sé si estas propuestas son realmente lo que atraen a los votantes a votar por Milei. Es como una, um, no sé, no, um, hay dos cosas al mismo tiempo y que um, creo que la realidad de la hiperinflación y la, todo lo difícil de vivir y las cuestiones de la sobrevivencia que son como más importantes y si el gobierno actual o como las dos coaliciones predominantes no pueden dar propuestas que van a cambiar sus vidas y hacer como un futuro mejor, que no es tan sorprendente que los votantes van a optar como para destruir el sistema, digamos. Pero entonces, eso yo no sé exactamente, pero quizás podemos
conversar sobre las razones como culturales, políticas, económicas detrás de los resultados. Y qué van a pasar con si la coalición como centro-derecha pueden cambiar sus posiciones o uh, sí, para ganar los votantes de Milei o hacer un acuerdo con su coalición. No sé si eso tiene sentido, pero eso es como hay todo en el nivel internacional con la FMI y las preocupaciones de las inversionistas y todo, pero también hay la realidad, la sobrevivencia y, y qué están pensando los votantes. Carlos, ¿qué piensas tú sobre eso? Eh, sí, estoy de acuerdo. Primero, lo del litio es preocupante, pero China ya está en Argentina. Y ya, o sea, y aparte ya se ha hecho esto durante el kirchnerismo, cuando se le pagó al FMI, ¿no? Se canceló la deuda con el FMI, pero se contrajo deuda con el Club de París, por ejemplo. Entonces es un acto de magia, ¿no? De prestidigitación en donde dejamos de mirar para un lado y aparece por el otro. O sea, no es nada nuevo tampoco. Y lo que dice Andra es muy cierto, muy cierto. O sea, vivir en un contexto de inflación de casi 2 dígitos mensuales. Ahora, después, justamente después de las PASO, de las elecciones, ¿no? Hubo una devaluación del 22-23%, y los precios, eso se fue directamente a los precios, y entonces realmente la gente, el común de la gente, no está pensando en, uy, ¿qué va a pasar? Está pensando en, sáquenme esto, ¿no? Que me duele, ¿no? Es como un dolor, ¿no? Esta necesidad de encontrar estabilidad, ¿no? Y capacidad de proyectar, ¿no? De decir, bueno, tengo mi dinero vale algo y no está perdiendo el valor cada día, ¿no? Entonces, ahí, obviamente es mucho más fácil para nosotros, desde esta posición, eh, digamos, razonarlo, pero como decía Andra, el votante de Milei, eh, no sé hasta qué punto realmente está escuchando o prestando atención a lo que dice, porque además el tipo se presenta de una forma, es muy, es como muy cautivante, muy cautivadora su imagen, ¿no? Es un político que hace que uno, por atracción o por repulsión, ¿no? Por el amor o el espanto, hace que uno quede mirándolo y diciendo, a ver qué va a decir ahora, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Entonces, hay todo como un show que ha sabido él, capitalizar muy bien, ¿no? Yo siento que es muy inteligente cómo se ha planteado su campaña y su imagen, hasta este momento. Supo capitalizar también lo que ocurrió en Argentina, durante la pandemia, ¿no? Que Argentina tuvo uno de los, digamos, regímenes más restrictivos, como se llamaba, ¿no? La infectadura, ¿no? O un encierro. Y a través de las redes viene este tipo hablando de libertad, ¿no? Y pega muy bien, sobre todo con aquellos jóvenes o adolescentes o
personas de 20 años o 30 que se sentían encerrados y se sentían y estaban, de hecho, encerrados y necesitaban la libertad. Entonces, dos cosas. Esto no quiere decir que Milei no tenga propuestas, porque sabemos que tiene propuestas y a su favor no ha cambiado radicalmente su discurso en ningún momento, ¿no? Ha estado bastante claro lo que él quiere hacer, pero no sé hasta qué punto se lo escucha con atención y se le presta atención, ¿no? Esto tampoco quiere decir que el votante de Milei sea un estúpido, porque muchas veces también desde los medios se subestima al votante de Milei, ¿no? Y dice, bueno, es el problema de la debacle educativa y es gente que no piensa. No, creo que es incorrecto, ¿no? Porque la gente piensa, pero también, como bien dijo Andra, está tratando de subsistir y sobrevivir en ese día a día que es tan diferente y está buscando una solución y los otros partidos no le han dado soluciones. Hay mucho votante que va a votar por Milei, que votó por Cristina y que votó por Macri. O sea, digamos, no del núcleo duro, ni del kirchnerismo, ni del Juntos por el Cambio, pero aquel votante que está buscando una alternativa. Y hoy por hoy, eh, la única alternativa de los tres candidatos, ¿no? El candidato que ofrece algo nuevo o diferente, o ese es como su cualidad, es Milei, ¿no? Obviamente no lo votaría, pero es innegable ver eso, ¿no? Sería muy tonto no verlo, ¿no? Porque realmente eso produce un efecto bastante claro. Yo quería hacer una pregunta un poco también de cierre que tiene que ver con dos cosas. Bueno, primero con estos saqueos que han pasado, porque hay muchas teorías respecto a estos los saqueos, ¿no? De que, bueno, es algo organizado, porque los grupos de WhatsApp, entonces esto sería mi ley, sobre todo que ha pasado en sectores donde él tuvo más votación, pero eso poco tiene sentido, porque en Buenos Aires, esto ocurrió también en Buenos Aires, y en Buenos Aires no es reducto de mi ley. Entonces la pregunta, ¿esto es el hambre o es realmente una manipulación política? Esa sería una cosa. Y la segunda es la pregunta del millón de dólares. ¿Creen ustedes que Milei va a ser presidente de Argentina o va a ocurrir otra cosa? Esto va a lo mejor a ayudar a Juntos por el Cambio y por ahí va. Pues yo no veo el kirchnerismo ganando, o sea, yo lo digo yo no veo como Massa gana, ¿no? Porque escogieron además al peor candidato, en una crisis económica escogen al economista, el ministro de Economía, una cosa absurda. Entonces, yo no veo manera de que gane el kirchnerismo, a menos que se roben las elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Podría ganar el Juntos por el Cambio? ¿Podría ganar Burrich? ¿O se podría ser ella la beneficiaria? ¿O ganaría Milei? Esto está juego de predicciones, ¿no? Esto es como en el fútbol, vamos a hacer predicciones. Andra. Bueno, realmente no tengo respuestas buenas a ambas preguntas porque no sé, no estoy como en, en Argentina o en algunas partes allá como viendo lo que está pasando con los saqueos para decir que esto está pasando o es manipulación. No, no, realmente no sé, pero y además para decir lo que va a pasar con las elecciones. Bueno, lo que he leído es que es lo más probable que Milei gane, pero quizás con algunas negociaciones detrás de lo que vemos, quizás hayan acuerdos entre los dos candidatos, no sé. Pero además yo quería, para cerrar un poco, decir que es muy interesante como historiadora de ver, de pensar un poco en esta categoría tan grande y a veces
usada demasiado, pero de populismo, porque se puede aparecer en tantas formas. Y es difícil decir que sea de izquierda o de derecha, y eso pasó en la historia de Argentina, pero también otros países latinoamericanos. Entonces, y eso es una como cuestión de la historia que está en mi mente. La otra es, y eso tiene que ver con lo que Carlos dijo, con lo que dijiste sobre los mitos y el nacionalismo tan importante, y tiene que ver con la vicepresidenta, la candidata, y como hija de militares, y lo que ha dicho sobre el régimen militar, y que el pasado como todavía es tan presente, y que los consensos que antes pensábamos que estaban como ya fijo, que que todavía ahora están, em, hay discusión de esos consensos sobre el pasado político y los derechos humanos, y eso creo que tiene que ver con este mito de una nación poderosa, que o como el futuro poderoso está en el futuro, pero también tenemos que volver al pasado, a um, lo que éramos al comienzo del siglo XX. Y tiene que ver con todas las cuestiones militares también. Eso es algunos pensamientos. Andra, antes de darle la palabra a Carlos, yo quería comentar, porque bueno, tú eres más especialista en Chile, ¿no?, que Argentina, y en Chile hemos visto que ahora viene la conmemoración de los 50 años y está pasando lo mismo. O sea, la derecha Ujú. con un discurso absolutamente que no tenían hace muchos años, abiertamente defendiendo el golpe, diputada diciendo que bueno, esto de las violaciones a mujeres no fue sistemático por parte de los militares, es una cosa que realmente horrible. Y si Kast no ganó en la última elección y ganó Boric, fue precisamente porque Kast no es un Milei, en el sentido que no tiene carisma, tiene menos carisma que una piedra. Entonces esa es la razón, creo yo, por la cual Kast no ganó y ganó Boric, más que por razones realmente políticas. Y vamos a ver qué pasa, ¿no?, a futuro. Pero es interesante ver eso, que todos estos consensos democráticos que creíamos que teníamos en el Cono Sur, en Uruguay pasó lo mismo con la elección de la calle Pou. Pensábamos que teníamos ese consenso y ya no está. Así que eso, Carlos. Ujú. Bien, saqueos. Difícil también desde acá, ¿no? Saber. Todos los saqueos, incluso aquellos del 2001, ¿no? Hay un elemento de organización y como de empuje hacia eso, ¿no? También, pero también es cierto que hay un 50% de pobres en Argentina y entre los jóvenes el porcentaje es mucho mayor. Entonces, eh, tampoco podemos descartarlo, descartar que haya una necesidad genuina. O sea que sería también muy aventurado decir no, ¿no? Y tampoco, también me parece una estrategia pésima del gobierno culpar a Milei de los saqueos. O sea, está todo el mundo hablando de Milei todo el tiempo, ¿no? Es realmente si, si no han aprendido nada de lo que pasó con Trump acá en Estados Unidos. O sea, realmente me recuerda mucho a ese momento, ¿no? El momento en que ya dejaron de tomarlo a broma y están todos asustados, pero no pueden parar de hablar de él. Exactamente lo mismo que ocurrió acá justo antes de las elecciones. Eh, y por otro lado, respecto al posible desenlace, yo siento que Juntos por el Cambio está perdiendo fuerza. Desde el momento en que Macri, que es ¿no? la imagen, la persona, el líder, ¿no? del partido, también parece como encantado, ¿no?, por la figura de Milei, ¿no? Él está como una especie de, habla de su candidata, de Patricia Bullrich, pero
sigue hablando de Milei, también habla de Milei, ¿no? Y Milei habla de Macri. Entonces, Patricia Bullrich quedó como un poco desdibujada, quedó como moderada, ¿no? Que justamente eso era lo que ella intentaba, con la imagen que intentaba romper. De hecho, el moderado dentro de Juntos por el Cambio era eh, Larreta, ¿no? Que perdió la interna con Patricia Bullrich. Pero claro, al lado de Milei es moderada. Y por otro lado, Massa es una persona, es un candidato que sí, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el sentido? Es el ministro de Economía de un país cuya economía va muy mal, ¿no? Eh, pero es una persona muy hábil. De hecho, está en el Ministerio de Economía porque justamente por esa cualidad, porque es un abogado, o sea, no es un economista. Y es una persona que tiene una llegada muy interesante con el empresariado local. No nos olvidemos que Massa surge también del partido que se llamaba Unión del Centro Democrático de la UCD, que era un partido liberal o neoliberal, el partido de Álvaro Alzogaray, ¿no? Entonces, creo que no hay que confundirse, ¿no? En que Massa es un representante del kirchnerismo. O sea, Massa no es Alberto Fernández, Massa no, en caso de llegar al poder, ¿no? Bueno, de seguir en el poder, porque es el presidente de facto, ¿no? Eh, vaya a convertirse en lo que mucha gente habla de Alberto Fernández. Bueno, que Alberto Fernández es un presidente que ya no existe, pese a todavía estar, de convertirse en una especie de títere o de marioneta de Cristina Fernández de Kirchner. Massa es una persona que puede generar consenso con otras partes de la política, ¿no? Con otros sectores. Y además lo que está ocurriendo es que se está polarizando, ¿no? Entre la elección entre Massa y Milei. Y yo creo que, Andra, hablabas un poco del acuerdo entre los candidatos. Hay como una especie de acuerdo, no sé si tácito o un acuerdo real entre ellos dos, en donde ambos están básicamente criticando a Juntos por el Cambio y hablando de aparentemente la elección es entre ellos dos. Yo creo que esa es la única chance que tiene Massa o el oficialismo de ganar la elección, de ir a un balotaje con Milei, ¿no? Y que haya gente que eh, tenga miedo de votar por Milei en ese momento y se decante por la alternativa de lo malo conocido, ¿sí? Pero no sé, vamos a ver qué pasa después de, de- Pero de- de octubre. al menos, Carlos, tú lo ves como un escenario posible, porque yo lo veo como un escenario de verdad no posible, que Massa pudiera entrar en una segunda vuelta y a lo mejor ganar. Yo lo veo posible especialmente porque siento que votos de Bullrich, justamente a menos que ocurra algo, ¿no? Esto tenemos que hablar todas las semana a semana, ¿no? Porque esto puede cambiar siempre. Pero ahora mismo la figura de Bullrich está bastante desdibujada respecto a la de Milei, ¿no? Y siento que hay votantes de Bullrich que pueden ir al lado de Milei. Mientras que Massa, por una cuestión eh, de lógica partidaria, ¿no? Cuenta con ese núcleo duro del kirchnerismo que mal que mal, más allá de que también hay votos del kirchnerismo que fueron a Milei, ¿no? Va a darle, aunque sea un piso de un 20%, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿no? También, de que Bullrich en las pasos obtuvo un 16% de los votos. O sea que a nivel
digamos, candidato individual salió tercera, ¿no? Entonces, sí, desde la lógica uno diría, bueno, esta es una elección entre la derecha y la ultraderecha, pero como se están dando las cosas, siento que puede existir la posibilidad de que el balotaje sea entre Massa y Milei. El problema es que, o el riesgo para Massa y para el resto, es que Milei crezca tanto que gane la elección en primera vuelta. De hecho, ya hay, bueno, las encuestas se equivocaron todas, ¿no? Pero hay encuestas que están hablando de que el voto, el porcentaje de Milei está más cerca del 40% ya en este momento. O sea que ha ganado en estas semanas casi un 10%. Entonces, obviamente, no tengo la bola de cristal, lamentablemente, pero siento que ese es un escenario factible. Bueno, les quiero dar las gracias, la verdad que la conversación está buenísima y los dejo invitados para una segunda diálogo regionalista cuando después de las elecciones, así que los voy a dejar comprometidos para eso. Eh, Quiero darles las gracias porque realmente ha sido un diálogo súper interesante y a veces, ustedes saben, en las noticias, en 5 minutos, 10 minutos, se hacen análisis fáciles y rápidos, pero la gente no sabe siempre qué es lo que está pasando en un análisis más en profundidad, así que yo les agradezco. Y como les digo, los dejo invitados para para el próximo diálogo regionalista de análisis y además ahí vamos a estar conversando con ustedes dos sobre próximos libros que ustedes van a estar, bueno, Andra va a estar publicando algo que quiero comentarlo más en el próximo diálogo sobre el Metro de Santiago. Entonces eso es algo ya que tiene que ver y tendremos seguramente cuando tú lo lances, Andra, un diálogo sobre tu libro porque hay mucha gente que lo quiere leer en Chile. Así que, y el tuyo también, Carlos, porque si va a ser sobre el corralito, en Chile también vamos a querer saber sobre eso. Así que les doy las gracias y nos encontraremos entonces en un próximo diálogo regionalista y nos despedimos de nuestros internautas que estén muy bien y hasta el próximo diálogo. Muchas Muchas gracias, fue un gusto. Muchas gracias. Ahí terminamos. Muy bien. Ahora sí, debe tener que cortar la grabación, pero podemos Sí, seguir. olvidé que no tenía que salir de la reunión. Sí, no, gracias. Me Eh, olvidé, me olvidé de decirte que